Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Mario Contreras y vamos a hablar de la fundamentación teórica de la investigación científica. En primer lugar, debemos saber que la fundamentación teórica es ese apartado en donde se incorpora un cuerpo de conocimientos que sustentan el problema de investigación. Construir este apartado de fundamentación teórica implica analizar y exponer los elementos generales y particulares que se consideren pertinentes para explicar y guiar el proceso de investigación, sobre todo en referencia a las variables y a las categorías de análisis. La fundamentación teórica está compuesta por el marco conceptual, el marco contextual, el marco legal, el marco filosófico, el marco teórico, el marco histórico y otros marcos que pueden aparecer por ahí y que en algún momento se pueden considerar necesarios incluir. Vamos a ver cada uno de estos marcos que pueden formar parte o pueden constituir la fundamentación teórica de nuestro proyecto de investigación. La Real Academia Española dice que un marco son los límites en que se encuadra un problema, una cuestión, una etapa histórica, etc. Tiene otras definiciones lo que es un marco, pero es importante tener claro a qué se refiere esta palabra o este concepto de marco. Tradicionalmente ha ocurrido que hemos visto la fundamentación teórica como un saco y a ese saco comenzamos a llenarlo de definiciones. También le podemos agregar leyes, también le agregamos datos históricos, historia, también le agregamos clasificaciones, le agregamos caracterizaciones, le agregamos explicaciones del contexto en donde se desarrolla la investigación y a este saquito normalmente le ponemos el nombre de marco teórico. Pero lo más importante que debería tener el marco teórico no aparece en estas cosas. Normalmente se le ponen definiciones, clasificaciones, contexto, caracterizaciones, pero no aparece lo más importante que debe tener el marco teórico y que son las teorías científicas. Las teorías científicas que respaldan nuestra investigación deberían ser lo más importante que debería contener el marco teórico. Por eso, el marco teórico, decimos que es ese espacio, ese apartado, donde se explican las teorías científicas. No significa que le vamos a meter de todo, toda la información que encontremos en cualquier documento. El marco teórico debería estar referido, y como su palabra lo dice, marco teórico, debería estar referido a las teorías científicas que son el fundamento de la investigación. Algunas teorías y leyes científicas. Muchas veces las personas desarrollan proyectos de investigación y no colocan teorías científicas porque dicen que no las encuentran. Sin embargo, existen cientos de teorías científicas y de leyes que pueden servir para respaldar un proceso de investigación. El marco teórico es una ubicación del problema de investigación en una estructura teórica, lo que significa que a partir del problema de investigación identificamos unas variables que son las que pretendemos investigar y esas variables necesitan una estructura teórica que las respalde y que las explique, que explique el comportamiento de esas variables o de las categorías de análisis en el caso de la investigación cualitativa. ¿Qué funciones tiene el marco teórico? Primero, nos orienta sobre cómo medir las variables de estudio. En el marco teórico, en las teorías científicas, vamos a encontrar muchos indicios de cómo establecer las dimensiones e indicadores para medir una variable. Luego, el marco teórico, las teorías científicas que en él se incluyen, contribuyen a definir el tratamiento de las categorías de análisis en los estudios cualitativos.
ayudan a prevenir errores que se puedan cometer con la medición de las variables o el análisis de las categorías de análisis. El marco teórico inspira nuevas líneas y áreas de investigación, conduce al establecimiento de hipótesis. De hecho, las hipótesis son hijas del marco teórico, por decirlo así. Si no existe marco teórico, no pueden existir hipótesis. De otra forma, lo podemos decir que si no hay teorías científicas que expliquen la realidad, es difícil que podamos elaborar hipótesis sobre esa realidad o sobre lo que ocurre en esa realidad. Además, el marco teórico o las teorías científicas nos proveen un marco para interpretar los resultados, ya que en el momento en que corresponde hacer el análisis de los datos o de la información, podemos contrastar lo que dicen las teorías científicas con los resultados encontrados. Luego tenemos el marco conceptual. Es distinto al marco teórico, ¿verdad? En la fundamentación teórica a veces incluimos explicaciones sobre modelos, sobre conceptos, sobre argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con el tema de estudio. Y por lo tanto el marco conceptual nos ayuda a orientar y a definir el objeto de estudio, a describir sus características y a explicar posibles procesos asociados a él. Si ustedes ven, aquí no incluimos las teorías científicas, porque las teorías científicas, en la explicación de las teorías científicas, se encuentra en el apartado que se llama marco teórico, y el marco conceptual sirve para incluir otra información que no necesariamente sea información de teorías científicas. Entonces, en el marco conceptual incluimos modelos, definiciones, ideas que se tienen sobre el tema, caracterizaciones, clasificaciones, y estos elementos son los que pueden formar parte entonces de un marco conceptual. El marco contextual es otro marco que puede estar incluido en la fundamentación teórica. También se le conoce como marco situacional porque explica precisamente la situación del contexto en donde nosotros desarrollamos la investigación. Este apartado, este marco, contiene información sobre el espacio, la comunidad, institución o laboratorio en que se lleva a cabo la investigación. Es apropiado tanto para trabajos de campo como para trabajos experimentales, ya que provee la información relacionada sobre el lugar donde se efectuó el estudio y en tal sentido de donde se obtienen los datos y a qué condiciones particulares corresponderán las afirmaciones que se presenten como resultado del estudio. Es muy importante el marco contextual, muchas veces se deja de lado, muchas veces se asume que no es necesario un marco contextual y muchas veces sí se requiere un marco contextual. Por lo tanto, hay que hacer el análisis y la reflexión si realmente necesitamos un marco contextual en nuestro documento de proyecto de investigación. Otro marco es el marco histórico, que se refiere a la descripción de los momentos o etapas por las que ha pasado el objeto de estudio. Es una relación de hechos pasados y se incluye cuando es necesario conocer las condiciones en las que aparece un objeto de estudio y cómo va siendo influido por estas condiciones a lo largo de diferentes periodos. En algunas ocasiones se fusiona el marco histórico con el marco contextual y se elabora un marco histórico contextual. Muchas veces se cree que solamente las investigaciones de tipo social deben llevar un marco contextual o un marco histórico. Sin embargo, todo fenómeno o todo elemento que nosotros o componente de la naturaleza que queramos estudiar tiene una historia y por lo tanto debería incluir una pequeña reseña histórica de lo que ha pasado con esas variables que nosotros estamos estudiando, esos fenómenos o esos objetos que son parte de nuestra investigación. ¿Cómo está estructurada entonces la fundamentación teórica? Tiene un marco teórico, un marco conceptual, puede tener un marco contextual, un marco histórico, un marco legal, un marco filosófico, psicológico, ambiental y puede tener
otros marcos que el investigador considere necesarios. El marco teórico es el análisis de las diferentes teorías que explican las variables o categorías de análisis abordadas en la investigación. El marco conceptual es la aclaración de los conceptos fundamentales o características, clasificaciones y procesos. El marco contextual nos sirve para explicar las circunstancias en las que se produce el hecho o fenómeno de interés en la investigación, lugar, tiempo, hechos relevantes. El marco histórico nos provee datos históricos y o circunstancias que rodean los sucesos históricos. Un marco legal nos da explicación razonada de los fundamentos legales que respaldan el estudio. Y un marco filosófico nos provee un enfoque filosófico que se le puede dar a la investigación. De todos estos marcos, el marco que es imprescindible es el marco teórico, porque es donde están las explicaciones, el análisis, las reflexiones sobre las diferentes teorías científicas que explican las variables o categorías de análisis. El resto de los marcos pueden ser opcionales, como el marco conceptual, como el marco contextual, el marco histórico, que puede fusionarse con el marco contextual para hacer un marco histórico contextual o contextual histórico. El marco legal, todo tiene una implicación legal, sin embargo, en algunos casos es necesario explicar los fundamentos legales que tiene el proceso de investigación, mientras que en otros casos es obvio y no se necesita entrar en tantas explicaciones. Todos estos marcos entonces constituyen la fundamentación teórica del proyecto de investigación. Hay diferentes posturas sobre un marco que no mencionamos anteriormente y es el marco referencial. ¿Por qué no lo incluimos? No lo incluimos porque hay diversos autores y diversas posturas. Algunos piensan que el marco referencial es mucho más amplio y en él se incluyen los demás marcos, es decir, como un sinónimo de fundamentación teórica. Otros explican que el marco referencial es únicamente un apartado que solamente se incluye referencias de estudios que se han realizado sobre el tema. Vendría siendo algo parecido al estado del arte. Y en otros casos se mencionan algunos autores que si una investigación tiene marco teórico no debería llevar marco referencial. Como pueden ver, hay diferentes opiniones y posturas sobre lo que es un marco referencial y a veces este concepto tiende a confundir a las personas y en lugar de colocar un marco teórico, colocan un marco referencial. O muchas veces lo encontramos escrito como marco teórico referencial, que vendría siendo una aberración. Hacemos esta explicación, pero no lo incluimos dentro de la fundamentación teórica por las múltiples posturas que existen sobre él y porque no hay una claridad a qué se refiere definitivamente. Con estos elementos, entonces, podemos construir nuestra fundamentación teórica e incluir en ella los marcos que nos parezcan más pertinentes, pero sin dejar de incluir el marco teórico que es fundamental.